De la mano de Fajardo el Bravo traemos un nuevo autor. Y hacía mucho que no hablábamos con el general Salvador Fontela Ballesta. Al general Fontela Ballesta se le puede escuchar prácticamente todas las semanas en el programa que patrocina Fajardo el Bravo, que no es ni más ni menos que Una Pica en Flandes, donde tratan temas de historia militar, y no solo de historia militar, de actualidad militar. Mi general, don Salvador Fontela, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el motivo de que hoy tengamos al general Salvador Fontela con nosotros es que acaba de publicar un libro, su último libro, el último libro que ha publicado la editorial Fajardo el Bravo, Ejército Nacional contra Ejército Popular de la República, una historia táctica de la Guerra Civil Española. Si no me equivoco, esta obra pretende ser una lección de estrategia y táctica militar basada en el análisis riguroso de un hecho histórico concreto, ni más ni menos que la Guerra Civil Española, del 36 al 39. Se ha pretendido ser lo más objetivo posible, por lo que se ha elaborado contrastando las decisiones y las acciones con los principales fundamentos del arte de la guerra, única forma de evitar subjetividades. Estamos convencidos, dice la propia editorial, de que este sistema es el mejor procedimiento tanto para sacar conclusiones válidas para futuras contiendas como para su uso en los centros de enseñanza militar, porque los preceptos tácticos teóricos deben estar avalados con la dura experiencia. Desde este punto de vista, la asignatura de historia militar está demasiado minusvalorada y desprestigiada. Así es, ¿no, me generan? Así lo considero. Yo creo que la historia es una excelente escuela de táctica. Y de lecciones aprendidas. Lo que pasa es que hay que hacerlo desde un punto de vista riguroso y con unos procedimientos analíticos contrastados, y para eso lo mejor es pues simplemente hacerlo sobre los principios fundamentales de la guerra, con lo cual siempre los parámetros que se miden todos los conflictos son mucho más objetivos, más objetivos, y siempre sacan conclusiones. Fíjese, mi general, que yo siempre digo la valentía que tiene esta editorial de sacar libros que a lo mejor no son para el gran público. Tampoco entiendo por qué no, porque esto debería, a mí, por ejemplo, es un tema muy muy atractivo, pero sobre todo, ¿qué público, hacia qué público está dirigido este libro? El gran público es todo el señor que sea aficionado a la historia, sobre todo a la historia militar de España, ¿no? Y además de aquí trata de romper muchos mitos, muchas historias falsas que se van repitiendo, copias copiares, y se quedan en el imaginario público y que son simplemente mitos y falsedades. Pero dentro del gran público, a todo el mundo que sea aficionado a la historia, pues también está, como acaba de leer, es precisamente el asunto de a los profesionales de la milicia y sobre todo a los centros de enseñanza, porque para mí son libros de texto de historia, de táctica, pero con representaciones, con referencia a la historia, a lo que ha sido la realidad. Vamos a ver, esto va dirigido a todo el gran público, pero también al amante de la historia militar y especialmente a los profesionales. Y a los profesionales militares, o bien que están estudiando, bien, porque esto les puede venir muy bien. Para centro de enseñanza y cualquier militar. ¿Y qué nos cuentas aquí? Ejército Nacional contra Ejército Popular de la República. ¿La táctica de cada uno de ellos durante la Guerra Civil Española? Sí, la táctica, los principios tácticos, no es un estudio pormenorizado de cada combate, pero sí de las grandes batallas y las circunstancias que se dieron. Sobre todo, hemos hablado de los principios tácticos, que son voluntad de vencer, capacidad de ejecución, que incluye la unidad de mando y tener una herramienta válida para ejecutar lo que uno quiere hacer, libertad de acción, sorpresa y economía de medios. Con esos bases, con esos principios se analizan todas las grandes batallas y maniobras de ambos ejércitos. Yo que he empezado a leerme este libro y la verdad es que te atrae, porque uno se da cuenta, claro, uno sobre el papel en general puede entender que cómo es posible que el Ejército Nacional ganara la guerra cuando al inicio de la contienda, el 18 de julio, la inferioridad numérica del Ejército Nacional, numérica, material, armamentística, era muy inferior al Ejército Republicano, ¿no? Efectivamente, el alzamiento nacional fracasa, pero no es derrotado.
Y entonces la desproporción de fuerza era totalmente un desequilibrio a favor del gobierno de Madrid. Sí, el gobierno gubernamental. El gobierno de Madrid todavía no había Ejército Popular de la República, pero las fuerzas gubernamentales de Madrid. Y además lo dice el mismo Casares Quiroga, que donde más estos locos, si tenemos las principales ciudades, que son Barcelona, Madrid, Valencia, toda la industria del norte, todo el ejército, tenemos la marina, tenemos la aviación, esto es desequilibrio total. Entonces vamos a los principios de arte de la guerra. Voluntad de vencer tuvieron los dos hasta el final, pero con una diferencia. La voluntad de vencer fue creciendo en el bando nacional a todos niveles, tanto de los cuadros de mando, como de mando político y mando militar, como de la tropa, como de la protección civil. Sin embargo, en otro bando esa voluntad de vencer no fue homogénea. En los altos mandos políticos y militares sí la tuvieron y lucharon hasta el último cartucho y hasta el último hombre, pero ya en la población civil, la retaguardia, ya le empezó a flaquear por la falta de cantidad de alimentos y porque veían que la derrota venía poco a poco. ¿Sí? Pero, y pudo ser decisivo, porque claro, esos primeros días de la guerra, donde prácticamente estaba perdida por parte del bando nacional, esas grandes matanzas que comete la izquierda en la retaguardia, pudo ser consiguió el efecto contrario, y me voy a explicar. El efecto contrario es que la población al final se acabara posicionando del lado de los sublevados al ver las matanzas, la falta de libertad y las brutalidades que estaba ejerciendo la izquierda, sí, ¿no? Esas brutalidades, quizá el libro, el título sea un poco, lleva error, porque se habla de la guerra civil. Guerra le hizo el bando nacional, porque el mismo día que se subleva declaran estado de guerra. Está en guerra. Sin embargo, el otro bando no declara estado de guerra hasta el 1 de enero. Hasta enero del 39. Del 39. Que ya está en Barcelona. Eso es. Está. ¿Qué pasa? Que los otros hacen una revolución. Lo que para un ejército era una guerra, para los otros jefes políticos es una revolución. Querían hacer la revolución y la guerra, y algunos nada más que la revolución. Y esa revolución trajo por las matanzas tipo bolchevique, después el modelo ruso, que no solamente perjudicó a su retaguardia, sino también a las potencias internacionales que vieron eso como una amenaza y a la estabilidad internacional. ¿Cuál fue la batalla decisiva por la que ya se decanta la guerra? Independientemente de lo que estaba pasando en la retaguardia, ¿cuál es la batalla decisiva? La batalla decisiva, la batalla del Ebro. La batalla del Ebro y la batalla decisiva. La batalla decisiva porque es la destrucción de todas las capacidades del ejército de la República. Eso ya se queda destruido, y la prueba es que la guerra ya pues se tardó un poquito más porque para negociaciones con Casado, la sublevación tal, y para ocupar terreno de la forma menos sangrienta posible, para ya menos desgaste, pero ya la guerra está total, y además ya en ese momento ya las fuerzas políticas y militares pues empiezan a huir de España, ¿no? Y eso ya la tropa también lo percibe, que están huyendo, que salen de España. Claro, la tropa, es que hemos dicho antes que una de las cosas que había que hacer es tener una herramienta, ¿no? Para cumplir las misiones, porque yo puedo pintar muchas flechas y conquistar Siberia en 2 flechazos, ¿no? Una flecha por norte, otra por sur, pero hay que tener una herramienta que lo haga. Y esa herramienta, el Ejército Nacional sí supo hacer una herramienta, cosa que el Ejército Popular de la República no fue capaz de hacer esa herramienta para hacer grandes proyectos. Las pruebas que fracasaron en todas sus ofensivas, Brunete, Ebro, en todas fracasaron. Y además hay ejemplos llamativos, por ejemplo en Teruel, que el coronel que se rinde cuando ya ha agotado todo su medio de defensa, Ridarcourt, se rinde y no se va. Aguanta hasta el final. Sin embargo, cuando es al revés, que los nacionales contraatacan y asedian Teruel, el defensor de Teruel es el campesino, y lo que hace es huir y dejar a su tropa ahí sola. Igual pasa en el asedio de Sigüenza, igual que en Toledo el coronel Moscardó se quedó dentro hasta el final. En Sigüenza, el jefe de la resistencia de la catedral de Sigüenza, que se habían refugiado, dijo que iba a ser un alcázar de Toledo, y esa misma noche se fue. Es decir, la diferencia entre unos mandos y otros era... Exactamente. El Ejército Nacional, con la Academia de Alférez Provisionales, etcétera, y se premió los méritos y la prueba que para ingresar de oficial tenían que tener el bachillerato al principio. Después fue bajando los requisitos por necesidad de la guerra, pero vamos, el nivel era alto, o intentaba que fuese alto, y sin embargo en otro ejército se daba por mérito según finalidades políticas.
Y entonces había oficiales que no sabían leer. Y uno ve la relación de oficiales intermedios de otro ejército, pues todos eran campesinos, obreros, es decir, que al nivel cultural de uno y de otro pues también se notó mucho, y eso, claro, eso al final son pequeños puntos, detalles que van al sumando. final van sumando, ¿no? Oye, y mi general, si hablamos del gran estratega del bando nacional, ¿quién sería? ¿Quién diseña? ¿Quién es el gran táctico? Supongo que hubo varios, ¿no? Franco, por encima de todo lo demás. Es responsable, es el que toma decisión. Hay algunos que, como siempre estamos en la época del telemérito, que en fin, que estaba Vigón, que estaba Kinderland, que estaba, efectivamente, ayer tenía un equipo, un Estado Mayor, unos asesores que le hacían propuestas y le informaban, y eran muy buenos, sí. Pero el que elegía... El que tomaba la propuesta, la palabra definitiva... El que elegía, podemos hacer esto, o esto, pero variado más o menos, era Franco. El responsable de todo fue Franco. ¿Cómo se puede decir en el siglo XXI que Franco era un mal militar cuando de la nada consigue ganar una guerra que la tenía perdida? Pues os hace de la ignorancia, que no creo. Pero además todo, a mí me gustaría que me ganaran los mejores, no los peores, porque encima de que he perdido, pues, prefiero decir que es un grandísimo campeón, ¿no? En la guerra se dice que no gana el que más acierta, sino el que menos errores comete, ¿no? Y bueno, y entonces pues el caso, es decir, que si todo es relativo. Entonces si Franco era malo, pues como si era lo otro, bueno, ¿no? Claro, eso es lo que... y el bando republicano, ¿podemos destacar a alguien, algún gran táctico o que destacara sobre los demás? Sí, ¿El general Miaja o el general Rojo? Bueno, el más noblado, y efectivamente el que era el jefe de Estado Mayor era el general Vicente Rojo, ¿no? Que fue pero le faltó la herramienta, hacía buenos proyectos y bueno, pero después a la hora de ejecutar pues le fallaban los mandos intermedios y los cuerpos ejércitos, pues la división del Líster y el campesino, etcétera, pues fracasó en todas sus ofensivas, ¿no? Y en defensiva pues tampoco fueron grandes. Pero de todas formas Vicente Rojo para mí tiene un error garrafal, ¿no? Y es la obsesión por la ofensiva. Siempre aguantar. Siempre la ofensiva, claro, y la ofensiva es un concepto a ultranza, un concepto napoleónico, que yo creo que es un error, porque hay que tener un equilibrio entre ofensiva y defensiva, cosa que el mando nacional sí que tuvo. Franco es un gran defensor de la defensiva, nunca mejor dicho, y sin embargo el ejército rojo siempre intentó la ofensiva a toda costa, con lo cual el desgaste era mayor, porque no consiguió el objetivo, y se iba desgastando cada vez en una proporción más grande que el ejército nacional. Además, corríjame si me equivoco, moralmente hablando, el ir a por una ofensiva y no conseguir el objetivo desgasta todavía muchísimo más, moralmente, ¿no? Desgasta más moral y físicamente. Para entrar en ofensiva tiene que tener su prioridad de medio para poder entrar en ofensiva, y después como atacas a pecho descubierto y los otros están protegidos y con un terreno que ha elegido el que defiende, pues y lo tiene preparado para su defensa, y el otro va más de improvisación y más descubierto, las bajas que recibe si fracasa son mucho mejor, tanto el ataque y sobre todo cuando se repliega, que es cuando las bajas son mucho mayores. ¿Cuáles son los grandes errores que comete el ejército republicano? Tácticamente hablando, quizás, por ejemplo, si hablamos de la manía en asesinar a la mayoría de la oficialidad, por ejemplo, el quedarse sin mando. El mayor error que comete es no tener un mando único. Ese es el mayor error que comete. El mando único, y entonces, desde el punto de vista político y militar, y también militar puramente, ¿no? Porque, sobre todo al principio, que cuando se podía decantar rápidamente, se armó al pueblo y a los anarquistas, y entonces estaban los anarquistas por un lado, los comunistas por otro, no hacían caso, y después el mando político y el mando militar estaban disociados, ¿no? Cosa que, como todo el mundo sabe, Franco, la unidad de mando fue fundamental. Bueno, incluso la política, con el decreto de unificación. Ya con todo, todo estaba encaminado a un mismo objetivo y un mismo esfuerzo. Sin embargo, en eso, el bando del Ejército de Popular República, pues no fue así. Esa fuerza se dispersó. Lo que entonces no tiene acción de conjunto y ni concentración de esfuerzo, porque cada uno hacía la guerra un poco por su cuenta. Sí, tenemos lo que pasó en Barcelona, por ejemplo, lo que pasó en Madrid, se mataban entre ellos. Sí, pasó en Madrid, bueno, después también los anarquistas en Cataluña, con los comunistas, así que y después también pues cometieron muchos errores tácticos. Uno era la división de fuerzas, precisamente por eso. Por ejemplo, si ellos hubiesen sido capaces de cortar el estrecho teniendo superioridad naval absoluta, pero sin embargo se le ocurrió la feliz idea de mandarlo a la mitad de la flota
al estrecho, al mar Cantábrico, con lo cual dejó el estrecho libre para poder forzarlo. Y encima, como ha dicho, mataron a casi todos los oficiales. ¿A que todos los oficiales fueron asesinados? Pues claro, precisamente en el cruce del estrecho, cuando ya el 5 de agosto se intenta ya, pues se había hecho ya un puente aéreo, pero ahí era insuficiente, pues se intenta un paso del estrecho por vía marítima. Unos problemas a los barcos que estaban vigilando, ¿no? Estaban en Tánger. Bueno, aparte que se habían, en las comunicaciones se la habían captado y como estaba en cifra, se había descifrado su cifra y por tanto sabía lo que estaban haciendo y dónde estaban. También, como dijo Franco, mientras el comité decide hemos pasado. Claro, mientras estaban decidiendo, al final... En vez de ser el mando único del barco, también se funcionaban por comité. Pues mientras el comité decide, y como el estrecho es muy cortito, pues cuando se dieron cuenta, pues ya el convoy había conseguido pasar. Aquí estableces una serie de conclusiones, nos hablas al final un poquito de todo, la unidad de mando, la unidad de acción. Fíjate, hay una nos hablas de la ofensiva final también en el libro, el asalto a la sierra de Pandalós y de Cabals. Es decir, es un libro muy muy interesante, ¿no? ¿La ayuda internacional tuvo algo que ver o estaba equilibrada al final? No decantó a favor de nadie. No, yo creo que no decantó. El resultado hubiera sido el mismo. Lo que pasa es que, claro, los medios hicieron que quizás la guerra fuese con más potencia de combate por cada parte, ¿no? Lo único que hizo la ayuda internacional fue tener más armamento, cada uno de los bandos, y más bajas y más bajas, y bueno, y también más refuerzos. Más refuerzos, cada uno de los bandos. Uno de los internacionales, el otro los italianos y los alemanes. Pero la verdad es que el armamento que proporcionó la Unión Soviética, que fue el gran proporcionador de armamento, era muy superior a que proporcionaban los alemanes y los italianos al ejército nacional. Los tanques, por ejemplo... Los blindados eran mucho mejor los rusos, ¿no? En el combate de Madrid, el 80% de los blindados y tanques italianos y alemanes fueron bajas por el T-26, que son mucho mejor. La aviación también era mucho mejor. Los cazas soviéticos, ¿no? Los moscas. Lo que pasa es que la evolución de la guerra, uno de los grandes proveedores de armamento ejército nacional es el ejército de la República. Claro. Entonces, todo lo que al final o a mitad de la guerra hacia adelante le están proporcionando el ejército Rusia al ejército, la URSS, al ejército, es abandonado en el campo de batalla, ¿no? Es para mantener la capacidad de combate, no para aumentarla. Porque las pérdidas que tenían en todas las batallas de tanques, de cañones, de municiones, de polvorines, etcétera, iban alimentando al ejército de tal forma que al final fue una cantera para los ejércitos nacionales. El PNV se traicionó incluso a sí mismo, porque claro, dejó todas las fábricas del norte armamentísticas intactas. Bueno, el PNV pues jugó a todas las cartas que había, ¿no? Ideológicamente estaba más cerca a Franco, porque era católico, y sin embargo, pues a última hora, cuando ya perdió las provincias vascas, pues simplemente intentó un pacto, traicionar al gobierno de Madrid, o de Valencia ya, mejor dicho, para salir indemne, pero bueno, de todas formas le fue inútil. De todas formas, hay un hecho curioso, que es que durante la época de Franco tampoco hubo una represión contra el PNV, quizás por los servicios prestados, en el sentido de que, claro, ellos ni volaron las fábricas, se entregaron a los italianos y dejaron todo intacto. Bueno, hombre, eso siempre se tiene en cuenta, ¿no? A la hora de si uno se ha portado mejor, ha sido más débil, pues no se tiene que ser. Y sobre todo también, porque su represión en la retaguardia, como eran católicos, fue menos fuerte que lo hicieron los comunistas y los anarquistas y los socialistas, que fueron donde hicieron las grandes matanzas, ¿no? Sin embargo, eso en el País Vasco fue pequeño. Bastante en Cataluña fue bárbaro, ¿no? Fue bárbaro. Y en Málaga y en muchas poblaciones, ¿no? Sí. Sin embargo, eso en el norte fue más suave. En el norte, la parte vasca, en la parte de Asturias y otra historia. Pues sí. Bueno, vamos a recordar: Ejército Nacional contra Ejército Popular de la República, editorial Fajardo el Bravo, el general Salvador Fontela. ¿Qué más cosas destacamos sobre este libro, mi general? Pues yo ahí, para un poco anecdótico, ahí siempre a Franco le achacan dos defectos, ¿no? Al Ejército Nacional. Uno es la batalla del Ebro,
porque se empeñó en una batalla del Ebro. Bueno, Franco sabía dónde se metía. La prueba es que ahí hubo asesores en ese momento que le decían lo contrario, ¿no? Y sin embargo, en vez de hacer una operación de envolvimiento, él quería destruir el ejército. El ejército republicano. El ejército estaba ahí. Ejército republicano que lo tenía, eso fue un error de Vicente Rojo, porque una vez, primero que ataca, pues no debía, porque estaba muy cerca, no tenía ningún objetivo estratégico cercano, simplemente avanzar en un terreno prácticamente sin comunicaciones, y estaba muy cerca de las reservas nacionales, que estaban entonces atacando a Valencia. Luego, en pocas horas, los nacionales fueron capaces de relacionar. Segundo, que una vez que ha roto el frente por sorpresa, pues se tiene que haber replegado. Una vez que no han conseguido el objetivo, replegarse, empeñarse en una batalla defensiva con el río Ebro, con el obstáculo detrás, siempre al revés, la muralla la pone delante, claro, no detrás. Y con la superioridad aérea manifiesta del Ejército Nacional, sobre todo de aviación, sí, y con los pantanos, que los podía abrir cuando quería para que se llevase los pontones, pues claro, era un poco suicida esa defensa a ultranza, ¿no? Y eso fue lo que precisamente desembocó al final de la guerra, con una circunstancia además agravante, y es que el ejército de la República había sido capaz de, pues había sido destruido ya prácticamente en la batalla de Levante, cuando los nacionales rompen por Teruel y llegan al Mediterráneo, y son capaces en poco tiempo de reconstruir otro ejército. Pero ese ejército ya no es el mismo que antes. Ese ejército ya hay mucha gente de reemplazo, muy jóvenes, que llaman la reemplazo del biberón, sí, o muy mayores, que llaman la del saco, pues eran muy mayores, y ya con moral muy baja. Y para mantener esa moral tenían que hacer fusilamiento sumarísimo y castigo muy sumario, y castigar a la familia, que tampoco a la larga fue contraproducente, porque entonces los soldados preferían pasarse al bando nacional, que lo pillaban prisionero, antes de retroceder. Claro, si retrocedían eran ejecutados o tomaban represalias con su familia. La ametralladora natal le hacían fuego o se replegaba. Entonces era mejor aguantar y dejarse de hacer prisionero o simplemente pasarse. Claro, las tácticas soviéticas tuvieron muy mal resultado en España. Entonces, claro, sí, aquí fracasaron bastante. Una de las cosas que también fracasó fue armar al pueblo. Sí. Era de la táctica bolchevique, ¿no? En el 17, y aquí pues dio más resultados, ¿no? Pues General Fontela, yo creo que este es un libro apasionante, un libro muy recomendable, un libro que es un buen regalo para las fechas que se nos avecinan. Muchas gracias. Pues volver a recordar: Ejército Nacional contra Ejército Popular de la República, una historia táctica de la Guerra Civil Española, del general Salvador Fontela Ballesta. Insisto, felicidades a la editorial Fajardo del Verbo, y todo el que lo desee pues lo puede pedir directamente a la editorial, ¿no? Sí, lo puede pedir a la editorial o a cualquier librería, pero no son tanto las librerías de cierto, de cierto prestigio, entidad, sí. Pero si no, lo pueden pedir y ya está. Sí, pueden pedir, sí. El último libro de Salvador Fontela Ballesta, de editorial Fajardo el Verbo, Ejército Nacional contra Ejército Popular de la República. Muchísimas gracias, mi general. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.